Buenos días. La conferencia de hoy se titula La canción del ser. Bibliografía, lecciones de la sede central, revista Joyas Espirituales y concepto del Rosacruz del Cosmos. La música es la canción del ser, cantada por Dios, el Maestro Supremo, a través del tiempo y el espacio. El primer versículo del Evangelio de San Juan revela la importancia del tono o música en nuestra creación y la evolución espiritual, pues las palabras en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pueden interpretarse de esta forma. En el principio era el sonido y el sonido era con Dios y el sonido era Dios. Pues San Juan, al usar el término el verbo, sugiere tono o vibración armoniosa y toda vibración o tono armonioso se puede llamar música. Este fue el fiat creador que hizo que el mundo fuese. El Dios de nuestro sistema solar tiene tres aspectos: voluntad, sabiduría y actividad. La voluntad de Dios trajo a la existencia la melodía o el tono. Después, en su sabiduría, armonizó esta melodía en forma y después, por su actividad, hizo que esta forma del tono se hiciera movimiento o ritmo, pulsando con rítmica cadencia a todo lo que vive y se mueve. De modo que a través de la creación todo canta, todo es música o ha sido creado por la música. Así sucede con el compositor cuando toma una melodía, la armoniza y le da ritmo, haciendo que su composición sea una reproducción infinitesimal de la creación del arquetipo todopoderoso de Dios. El concepto Rosacruz del cosmos dice que las formas que vemos en torno nuestro son las figuras sonidos cristalizadas de las fuerzas arquetípicas que trabajan en el mundo celeste. Cuán ignorante se halla la humanidad en su casi totalidad del hecho de que el mismo vehículo en el que cada cual funciona y vive en este mundo físico está construido por medio de la música en la región del pensamiento concreto. Sin esa música nosotros no tendríamos un cuerpo denso en el cual funcionar en este mundo denso. Aunque la mayor parte de las personas se hallen ignorantes de esta realidad y piensen que la música selecta es solo para los pocos escogidos que la entienden. Alguna vez, en algún renacimiento, cada uno de nosotros tendremos que despertar las vibraciones de esa música. Tenemos que hacernos conscientes de su poder etéreo y espiritual. Antes de que hayamos terminado de vivir en la Tierra, a través de los diferentes periodos, tenemos que hacernos músicos, pues tenemos en nuestro esquema de evolución que convertirnos en creadores de verdad por medio del sonido y la palabra, y poder emanar el tono del fiat creador. Esto tenemos que hacer para cumplir nuestro destino. Existen tres clases de seres humanos que no son músicos, pero ocupan una escala diferente dentro de esta posibilidad. Primero, los que manifiestan abiertamente que no les interesa la música para nada. En su estado presente, estos seres quedan fuera de nuestra consideración por el momento. Segundo, aquellos que manifiestan cierta inclinación y la escuchan con agrado, pero dicen que no la entienden. Para estos late ya una esperanza de que lleguen a ser músicos en un futuro próximo. Tercero, los que aún sin ser músicos todavía muestran una gran ansiedad por ella y frecuentan los lugares de concierto para escucharla con verdadera devoción. Estas personas se hallan muy próximas a alcanzar un talento musical. Ellas han despertado en vidas pasadas algún interés musical, aumentándolo hasta cierto grado y convirtiéndose en amantes intensos de su sublime belleza. Estos seres, a través de la sublimada esencia acumulada, podrán tocar muy pronto algún instrumento musical o contar con la facultad para cantar. Desarrollarán así este talento en varias vidas, hasta convertirse en creadores de música. Esto es, en compositores. Entonces han comenzado a penetrar más allá de lo físico y se afinan para las vibraciones musicales del segundo cielo, la región del pensamiento concreto,
especialmente en la vida que existe entre renacimientos. Existe un regocijo en la creación de la música que es solo comparable con una cosa, la iniciación mística. Ella es en su propia expresión un grado menor en esta iniciación. Cuando el compositor se hace lo suficientemente avanzado para componer grandes obras, entonces ha llegado a las vibraciones cósmicas más elevadas, que las alcanza el compositor ordinario, y en este exaltado estado se halla más cerca de Dios, así como el iniciado místico está más cerca de Dios que el ser humano ordinario. Y cuando el compositor ha penetrado en estas elevadas vibraciones del segundo cielo, está escuchando realmente la palabra de Dios. La verdad está a gran distancia, pero se halla ya en un gran adelanto en su evolución, una posición conquistada con el esfuerzo de muchas vidas, no un privilegio como muchos creen, sino una recompensa a la labor realizada. Es cierto que el escultor, el poeta y el pintor también se afinan con las vibraciones celestiales, pero las vibraciones que ellos emplean se hallan en la región más elevada del mundo del deseo, conocida como primer cielo, mientras que los músicos van más alto, o sea, a la región del pensamiento concreto, en el segundo cielo, donde el tono es el originador del color y la forma. Así es que de todas las artes y los creos en cuestiones de arte, la música y el músico son los que han llegado más alto, y por lo tanto es la más elevada expresión de la vida del alma que tenemos en nuestra existencia. Y es lógico pensar que tienen una más refinada influencia sobre el cuerpo de deseos que cualquier otra de las artes. Como dice Matt Heindel, no hay otro rango superior al del músico. A él le corresponde la más alta misión, porque como de un modo de expresión para la vida del alma, la música reina suprema. También dice, solo en la región del pensamiento concreto, donde los arquetipos de todas las cosas se unen en el gran coro celestial del que habló Pitágoras al decir la armonía de las esferas, encontramos la verdad revelada en toda su belleza. Aquí es que vemos que es allí, en aquella región de la verdad, en toda su belleza, donde se halla el hogar de la música. Se ha preguntado por qué, si la música es tan buen estímulo para el crecimiento espiritual, encontramos tan a menudo a músicos cuyas vidas moral y éticamente no están de acuerdo con sus habilidades como artistas. Se cree que un músico debe hallarse siempre en todos los aspectos al nivel de su genio creador, pero no es así. La razón de esto es que los genios han dedicado la mejor de sus vidas pasadas al desarrollo de la música exclusivamente, abandonando otras fases morales de la vida y otros detalles importantes. Así, grabando constantemente esta devoción en sus átomos simientes espirituales y desarrollándolos en cada vida más y más. Queda tan profundamente impresa que las puede expresar en los planos superiores musicalmente, a pesar de sus deficiencias generales en otros aspectos humanos. En la vida que sigue a la muerte, al final fijar su existencia en la región más baja del mundo del deseo, donde el ser purga sus errores de la vida pasada, el hombre asciende al primer cielo para recibir la recompensa de las acciones de su vida anterior. Entonces se purifica y está listo para gozar del descanso que existe entre renacimientos. Al dejar el primer cielo, se encuentra envuelto en una beatífica quietud, una paz absoluta, tan perfecta y completa que es difícil explicar. Por primera vez, desde que comenzó su último renacimiento, goza plenitud de esta paz que todo lo absorbe. Todos conocemos la paz que puede existir en este mundo físico, hasta cierto punto, pero cuando el ego llega a este segundo cielo, percibe por primera vez el verdadero sentido de este término paz, aunque sin ninguno de sus sentidos, pues ya no los necesita. Cuando su espíritu se ha bañado de esta profunda tranquilidad y ha absorbido de la misma todo lo que es capaz, según su alcance espiritual, se encuentra listo para las actividades del segundo cielo, el extremo hasta el cual ha desarrollado en el pasado su capacidad musical. Lo recompensará grandemente
porque sus experiencias en este reino están todas relacionadas con su capacidad para comprenderla. Desde ahora en adelante comienza la preparación para el próximo renacimiento por medio de la absorción espiritual. En el umbral del segundo cielo se despierta el estado de paz y quietud en el que se ha sumido por medio del sonido de la música perfecta. Según cruza este umbral, entra en el lugar del trabajo de Dios, escoltado por este maravilloso sonido de la música. Para el músico, sobre todo, este es el paraíso perfecto. El segundo cielo está situado en la región del pensamiento concreto. Todo pensamiento aquí es una expresión del tono. Todo lo que existe llega a la existencia por medio del tono. Es la vibración de vida, ritmo pulsante, melodioso y armonioso. Este reino moldea todas las cosas y les da forma: las rocas, arenas, flores, aves, bestias y el hombre. Aquí el ego es recibido por la música más sublime que puede experimentar, algo que trasciende a todo lo que ha escuchado en la tierra. Este es el paraíso de los compositores, donde se puede entregar el sueño del sonido vívido, como soñaba en la tierra sin lograrlo. Si desea renacer como músico, se preparará para ello mientras esté en este reino. Aprenderá a desarrollar el sentido del oído, manos y nervios que sean súper sensitivos. En esto son ayudados por la más elevada jerarquía. Matt Heindel nos dice que la habilidad musical depende del ajuste de los canales semicirculares del oído y que es necesario no solo tener el ajuste apropiado de estos canales, sino que también hay que tener extremadamente delicadas las fibras de Corti, de las que existen unas 10.000 en el oído humano, siendo cada una capaz de interpretar unas 25 gradaciones de tono. Estas fibras en el oído de la mayoría de las personas no responden a más de 3 o 10 de las posibles gradaciones. Un músico ordinario no posee más de 15 sonidos en cada fibra, pero el maestro musical requiere un rango superior. Por lo tanto, es fácil comprender por qué los maestros de las más elevadas jerarquías ayudan al músico, especialmente al compositor, durante el tiempo en que se haya construyendo su arquetipo para su próximo cuerpo físico. Porque como dice Matt Heindel, el más alto grado de su desarrollo lo amerita y demanda, y el instrumento por medio del cual el hombre se hace sensible a la música es el órgano más perfecto del ser humano. El oído del hombre comenzó su desarrollo en el periodo de Saturno, de modo que es el más perfecto en el tiempo presente. Mientras él puede componer esta música perfecta, mientras se halla en el segundo cielo, el compositor no puede desde luego expresarla con la misma pureza al hallarse de nuevo en este plano físico, pues por las bajas vibraciones del cuerpo denso y la mente se haya impedido de poder alcanzar hasta aquellas más altas regiones del sonido. No obstante, con el tiempo llegaremos tan alto en nuestra evolución que podremos vibrar fácilmente con ese mundo y expresar sus sonidos en nuestras vidas diarias. Es la música la que hace el arquetipo individual, y cuanto más desarrollamos ese sentido, más glorioso es el tono y la armonía que lo crean. La nota clave individual del cuerpo humano, situada en la parte de atrás de la cabeza, es un definido tono musical, y construye y mantiene unida la masa de células que componen nuestro cuerpo. Cuando nos sumergimos en la música, ella permanece entre nosotros, y las cosas desagradables de la vida, la sordidez del materialismo que a menudo oprime nuestro corazón, se disminuye por medio del toque gentil de la música. Es un gran tónico para los nervios. Si uno se siente cansado y agotado y deja su cuerpo en reposo para escuchar música selecta, las vibraciones del cuerpo pueden, en unos pocos momentos, elevarse y terminar la fatiga. Cuando aprendamos a usar la música en su relación apropiada con nuestros distintos cuerpos, mental, deseos y vital, por medio del físico denso, no necesitaremos más medicina para curarnos. En Dios todo es melodía, armonía y ritmo, porque los pensamientos de Dios son todos melodías.
Las creaciones de Dios son armonía y los movimientos o gestos de Dios son ritmo. Si Dios emplea la música como medio creador, ¿por qué no hemos de imitarlo y emplearla para formar nuestro yo superior espiritual? Matt Hendel dice, sobre las alas de la música, el alma que esté a tono puede volar al mismo trono de Dios, donde el mero intelecto no puede llegar. Tenemos ese inspirado mensaje que Él nos dio para nuestros corazones y para nuestro estímulo, sin tener en cuenta cuál sea el grado de interés presente por la música. La música es siempre un aliciente para el alma y para apresurar la formación de una mayor conciencia. La canción de Dios. Yo escucho la canción de Dios en la quietud del ocaso y en el trueno de la tempestad, en la canción de la madre, en el poderoso clímax de una gran sinfonía, en el balbucear de los niños y en el poderoso y magnético discurso del orador, en la dulce voz de un pajarillo y en el pleno conjunto de un gran coral, en los rizos del agua de la superficie del lago y en el fuerte rugir de las olas del mar, o en los ventarrones de las noches árticas, en la suave brisa que cruza los campos en verano, desde la más tenue hasta la más retumbante, resuena la voz de Dios, un poderoso fiat, una llamada de la creación por medio del verbo. Gracias.